Hoy publicaron un especial que se titulaba ¿Cuánto le cuesta al Perú la ola de extorsiones? Esto me imagino que es resultado de observar este último proceso de extorsiones en nuestro país. Y hay algunas cifras interesantes que podría compartirnos. Erika, buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches. No, gracias a ti por la convocatoria. Bien, sí, sería importante ver, por ejemplo, esta cifra que habla de 7 de cada 10 transportistas son extorsionados. Quizá hoy la característica del paro ha sido que incluso se han convocado también, se han autoconvocado, por ejemplo, comerciantes de mercados. La expresión de los bodegueros también ha estado presente hoy en el paro. ¿Qué me puedes decir de eso, no? De incluso más allá del transporte, la extorsión en nuestro país. La extorsión en nuestro país no es nueva, la tenemos desde hace muchos años. Un lugar muy afectado por la extorsión ha sido Trujillo, Lambayeque, por muchos años. Y bueno, ahora, digamos, está encendiendo varias alarmas, porque, digamos, Lima concentra una gran cantidad de habitantes también y también concentra una gran cantidad de atención. Entonces, y también hay un disparo en la violencia, ¿no? Vale la redundancia, es decir, antes teníamos la extorsión donde el medio efectivamente era más el miedo, la zozobra, y ese era el mecanismo por el cual trabajaban, y el día de hoy ya son los mensajes a partir de matar a alguien, ¿no? Son diversos tipos de extorsión, no solamente transportistas, no es actual. Ahora se ha visto la punta del iceberg, pero esto viene desde hace muchos años. Incluso te diría que se veía con un poco de asomo en el tiempo del COVID. De hecho, lo que he escuchado de que los trabajadores han ido a sus centros de labores y se ha buscado minimizar, me parece, este paro, este movimiento, esta protesta. Y creo que es una mala señal, porque no es poco lo que está pasando. Es realmente penoso que lo quieran desdibujar con cifras, ¿no? El 80% fue a trabajar a pesar de, porque Claro. si tú vives en zonas alejadas del centro de Lima, de, no sé, lugares como San Isidro, centros comerciales, etcétera, te das cuenta que no habían transporte. El poco transporte que ha podido haber es privado y con un miedo allí medio complicado, porque sí se ha movilizado bastantes personas. Entonces, las personas que deben haber ido al trabajo ha sido a pesar de, no porque han querido ir, no porque todo esté normal. Claro, Erika. Necesariamente, dime. En ese sentido, ¿cómo ves la respuesta del gobierno a nivel de plantear un estado de emergencia? Al mediodía comentábamos con Maritere que parece que la medicina ya no funciona, ya no hace efecto, ¿no? Que el país puede haber generado una suerte de resistencia a una medicina, a una sobremedicación que le han dado desde la política con el estado de emergencia, y hemos visto otro tipo de medidas. Por ejemplo, la ley de terrorismo urbano, que mucho se habla, pero todavía no hay un consenso allí. Estas dos respuestas de las autoridades, quizá a nivel ejecutivo, estado de emergencia, y desde el Congreso un cambio en el Código Penal para endurecer penas, ¿son el camino a una solución? No son el camino a una solución. Los estados de emergencia han demostrado, creo que sobre todo en el COVID ha sido palpable, que no es solo dar el estado de emergencia, es qué medidas vienen detrás de esto. Y las medidas que pones realmente son muy a corto plazo, ¿no? Poner policías en determinados espacios, pero no van a estar 24/7, no vas a poder mantenerlos a mediano o largo plazo. Y respecto a lo segundo que me comentas, las normas no se aplican por sí solas. Las normas requieren medidas operativas, requieren presupuesto, requieren reformas en muchos espacios para que funcionen adecuadamente. Ahora, eso en caso se haga una norma viable, pero las normas que estamos viendo de terrorismo urbano, de criminalidad sistemática, usan palabras tan ambiguas y tan amplias
que es bastante, incluso chocante con el principio de legalidad que nosotros usamos mucho en el derecho penal. Ahora, Tener también hay un sentido, por lo menos que me parece coincide un poco desde la opinión pública, desde cómo la ciudadanía percibe esto y cómo los políticos intentan resolver eso, ¿no? La mano dura, por ejemplo, ¿no? La referencia que podríamos tener de cómo en El Salvador un presidente que dicta estados de excepción, estados de emergencia, consigue resultados, o construye cárceles para meter a cárceles a delincuentes, entre ellos habrá un porcentaje de personas inocentes, incluso esto se ha admitido en El Salvador y se reporta también, pero esta percepción de que la mano dura es la única solución, ¿a los políticos eso los presiona para administrar un poco lo que puede ser las leyes? ¿Tú crees que esa presión ciudadana también hace que el resultado no sea del todo claro o que estemos como que improvisando una solución ante el pedido de la calle de mano dura? Yo creo que el pedido de la calle es un pedido legítimo en el cual son las personas de a pie quienes están sufriendo la extorsión, el sicariato, etcétera, pero están los políticos o la clase política que tiene la obligación de conocer y aplicar medidas que no sean populistas necesariamente y que sean viables. Para eso son elegidos. No puedes, sino, de hecho, en eso se establece nuestro sistema, en que eliges a una persona para que esta persona vea lo más viable y lo más conveniente en determinados momentos. Nosotros, cuando somos víctimas de algún robo, de algún delito, vamos a pensar de forma visceral, emocional. Eso es normal. Lo que no es normal es que los políticos se olviden de las técnicas, de todo el conocimiento que viene detrás del estudio de la criminalidad y bueno, simplemente digan, bueno, el día de hoy yo pongo 30 años de pena y se acabó la delincuencia. Y eso no funciona así. La delincuencia no se acaba porque tú subes o bajas las penas, porque cambias la norma o no. ¿Puede haber un efecto simbólico? Sí, para la población que diga estoy haciendo esto, pero no hacia la criminalidad. Creo que eso es muy importante también de visualizar. Ahora, parte del estudio también analizaba qué otros sectores de la sociedad son vulnerables a la extorsión y me sorprendía leer que los comedores populares también en algunos casos son víctimas de extorsión. ¿Cómo ocurre allí? Y por allí el otro punto de vista del estudio de que la extorsión ocurre también en zonas periféricas donde el Estado no llega con presencia policial o tiene escasa presencia policial, ¿no? Es otra realidad que no se puede negar. Faltan agentes, faltan policías. ¿Cómo ves ese aspecto? Primero sobre los comedores populares. Los comedores populares, etcétera. Yo creo que inicialmente ya se busca como objetivo todo espacio, lugar. Esto, por ejemplo, no es un negocio, no está relacionado. Como asistencia, más bien. Es un lugar, exacto, que concentra dinero, concentra economía y ya no hay esta mirada de yo quiero extorsionar para seguir también extorsionando. Tal vez simplemente extorsiono, quito el dinero y me voy a otro espacio. Que era mucho lo que también me comentaban en algunos espacios, ¿no? Yo cierro mi puesto, cierro mi bodega y muchos me decían, pero los extorsionadores no quieren que tú dejes de pagarles. Bueno, parece que en este momento están en una búsqueda grande de diferentes objetivos, no solo los que generalmente les da rentas todo el tiempo, sino también los colegios privados, por ejemplo. Hace poco, cerca de donde yo domicilio, pusieron unas bombas en un colegio privado. Granadas de guerra, claro. No son granadas hechas a mano, no. Entonces también ahí hay un impacto del tráfico de armas sobre este tipo de delitos que terminan siendo personalísimos y de gravedad, ¿no? Sobre el otro punto que me mencionas. Sí, lo de la periferia y la poca presencia del Estado en esos lugares más vulnerables. Yo creo que eso no es ajeno en la historia. Es decir, nosotros somos muy centralistas en general. Es Lima, no es provincias.
es Lima Central, no es Lima Norte, Lima Lima Norte, Sur, claro. Lima Este, exacto. Entonces, y estos espacios también tienen, como tú mismo dijiste, poco presupuesto, pocos efectivos policiales, pero también poco control. Entonces pueden haber autoridades, pero tú tampoco sabes cómo esas autoridades funcionan en estos espacios, uno, y dos, hay un gran componente aquí que quiero señalar. Hablaban mucho de la informalidad y la formalidad. Antes había choques con la formalidad, Claro. ahora también es importante ver que hay una victimización mayor hacia sectores que son informales y que quede constancia que informalidad no es ilegalidad. Pasa mucho que se criminaliza la informalidad. Hay muchas personas que no llegan a formalizarse por N motivos y son mucho más posibles de ser vulnerados, victimizados en estos espacios donde no va a poder ir a una entidad porque claramente es informal y lo que se busca en las entidades son las formalidades. También porque la informalidad formalizarse también es un costo. Es un Claro. costo que debe asumir una persona y que no necesariamente tiene la posibilidad. Entonces, creo que es importante también ver todo el panorama respecto de si hay o no efectivos, pero también no sé si se han dado cuenta, pero los proyectos de ley en su mayoría dicen no se afecta el presupuesto. Ponen un montón de operaciones, un montón de acciones, pero no se afecta el ¿Y presupuesto. por qué pasa No se eso? ¿Por qué hace crees que los políticos resuelven así y dicen, no, aquí no va a haber ningún gasto extra con esta ley? Porque al tener un gasto extra, tienes que pasar por una comisión de economía, por hablar, digamos, de real operatividad. Y no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. lo que podemos desprender es que incluso las leyes que se redactan como a la ligera, digamos, sin un análisis de fondo para Totalmente. aplicar los cambios que sugiere la ley. Sí, tiene algún sentido y también creo que es responsabilidad de la ciudadanía entender eso, ¿no? Porque el ciudadano ahorita parece pedir mano dura, pena de muerte para todos, cárceles grandes, pero este proceso se dice fácil, pero no ocurre así, ¿no? Por lo menos no en un país de las dimensiones del nuestro o en una ciudad como Lima con más de 10 millones de habitantes. ¿Cómo explicar, cómo comunicar y cómo resolver un proceso que parece de largo plazo? O sea, ¿qué se le puede exigir a la autoridad en el corto plazo? En el corto plazo, lo que se le... A ver, primero no podemos hacer un corto plazo sin un plan a mediano y largo plazo. Y el de corto plazo es ya, primero, darle legitimidad a estas protestas, estas búsquedas de cambio, porque esto no sale de que un día yo me amargué y salgo a protestar. Esto es un cansancio de personas que están siendo afectadas por una criminalidad que no solo es de pagar, sino que si tú no pagas, te mato. Es miedo. Entonces, ese miedo hace que las personas también se den cuenta de que las medidas, y esto también, si bien es cierto, hay población que habla de medidas duras, mano dura, también hay otros grupos que no lo hacen. Por ejemplo, los agremiados de transportistas, agremiados de pequeños y medianos empresarios, han mencionado que una de las formas de ver del Congreso que no sea punitivista, populista y que en verdad quiera un real cambio, sea quitar la ley que acaba de modificar el crimen organizado en el Código Penal. ¿Por qué? Porque eso quita un montón de apoyos para el sistema de justicia en el allanamiento, en el tratamiento de bandas y crimen organizado relacionados a extorsión, a sicariato, etcétera. Entonces, por ahí vamos, creo que la población también ya sabe y toda la comunidad estamos como viendo ya que estas, como decías al inicio, pastillas que se daban, alicientes, ya no funcionan. Eso es importante. Y dos, también es importante destinar presupuesto. No es algo tan fácil decir, tengo 20 recursos y estos 20 recursos que el día de hoy tienen 3 acciones, mañana tienen 20 acciones. Claro, clarísimo. No es posible. Entonces hay que ver bien si es cierto, tú tienes un presupuesto y eso no es una materia, digamos, que
pase solo por derecho penal, sino por otras aristas y otros profesionales, pero también es importante saber que ninguna reforma sin presupuesto es realmente efectiva. ¿Cómo haces que una institución que lleva 10 actividades de un día para otro pase a 20? Haga una más, clarísimo. Exacto. Erika Solís, investigadora de IDEPUC, analizando el contexto de seguridad desde las leyes, desde las soluciones. Gracias, Erika.